Vamos a continuar el día de hoy con el estudio, el gran estudio o el macro estudio de la teología sistemática, donde hemos tratado el tema de la Biblia, la palabra de Dios, la teología sistemática de la Biblia, la teología sistemática sobre Dios, sobre el hombre, y ahora estamos ya hace un buen rato en la doctrina y la teología sistemática sobre la doctrina del pecado. ¿Ya? Revisamos los elementos etimológicos, los elementos históricos, los elementos un poco relacionados también con la transmisión del pecado a nosotros como género humano, y estamos viendo ahora también parte de lo que son las consecuencias de este pecado, de esta condición que hemos heredado por causa de nuestros primeros padres. ¿Ya? Vamos a avanzar, ¿todo está visto? Todo eso lo hemos visto. Y estamos viendo ya desde la semana anterior lo que son las consecuencias de la caída. Vimos una pequeña introducción y alcanzamos a analizar algunos aspectos de las consecuencias personales. Importante recordar esto de la introducción porque hay 4 puntos sobre los cuales nosotros tenemos que trabajar en función del pecado, en relación ya ahora con nosotros. Lo primero es que todo pecado es una ofensa a Dios. No nos olvidemos nunca de eso. Es una ofensa a Dios la que comete el cristiano, el no cristiano, cualquier ser humano que peca está pecando contra Dios. Lo sepa, no lo sepa, lo acepte, no lo acepte. En el caso de nosotros debe ser siempre algo consciente, de manera tal que luchemos contra ese pecado porque ofende a nuestro Dios. Lo segundo, todo pecado lleva intrínsecamente un castigo. Tercero, todo pecado también incluye consecuencias, que no es lo mismo que castigo. Y lo cuarto, que el castigo del pecado tiene como primer propósito o como propósito fundamental del cual se pueden derivar todos los demás, satisfacer la justicia de Dios. Cuando hablamos de pecado, siempre hablamos de infracción de la ley. No se olviden ustedes lo que hemos visto de la ley, y lo vuelvo a repetir, ¿no es cierto?, que la ley tenía una vertiente ceremonial y una vertiente moral, ¿no es cierto? Obviamente, la ceremonial ya no rige a nosotros porque todo lo ceremonial era hasta que llegara Jesucristo, ¿no es cierto? Pero también la ley tenía una vertiente de carácter civil. ¿Qué significa eso? Israel era una teocracia y como tal, lo que era la ley, ahora, la ley se consideran los 5 primeros libros de Moisés, que es lo que se conoce con el nombre hebreo de la Torá. Pero la palabra Torá no es solamente ley, la palabra Torá en términos genéricos son instrucciones, ¿no es cierto? Y al ser instrucciones, por supuesto que hay aspectos legislativos, pero también hay una serie de instrucciones, por ejemplo, que tenían que ver con el ámbito ceremonial, ¿ya? Y otra serie de cosas que tenían que ver directamente con el estatus de nación de los israelitas propiamente tal. Ahora, la ley civil y la ley ceremonial, nosotros ya no estamos bajo una teocracia. La iglesia no es una teocracia, ¿me explico? Por ejemplo, según la ley civil de los israelitas durante el periodo del Éxodo y posteriormente la instauración de la nación de Israel, el adulterio era pagado con la vida del hombre y la mujer. Los fariseos, 2000 años después, en el tiempo de Jesús, lo que habían hecho era restringir la culpabilidad a la mujer. Cuando a Jesús le llevan la mujer sorprendida en adulterio, en primer lugar, solamente llevaron la mujer, y en segundo lugar, Jesús, ¿por qué Jesús no accede a que sea apedreada? Excluyamos su misericordia, su amor y todo lo que eso implica, por supuesto, que es la primera razón. Pero en términos legales, ¿por qué no es apedreada esa mujer?
Pero básicamente, y la respuesta es porque ellos ya no estaban bajo una teocracia, ellos estaban bajo un gobierno romano. De hecho, los judíos, los fariseos, para poder terminar con la vida de Jesús, buscaron lo indecible para que los romanos condenaran a muerte a Jesús, ¿no es cierto? Entonces, las leyes civiles ya no existen para una nación que ya no existía. Israel ya no existe como nación desde el punto de vista del concepto teocrático. El Estado moderno de Israel el día de hoy no es una teocracia, es un gobierno humano. La única vez que existió la teocracia fue, ¿hasta cuándo? Hasta Samuel. La aparición de la monarquía ya no es teocracia. ¿Ya? Entonces solamente, recuerdan que cuando le piden un rey, Dios le dice a Samuel, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Ahí termina el ciclo de la teocracia. De hecho, de ahí en adelante ya muchos aspectos de la ley civil teocrática no se llevaron adelante. Entonces, esa es la razón legal. Entonces, esto es importante para entender la ley del pecado, porque muchas veces se trata de hacernos hoy a nosotros cumplir aspectos ceremoniales de la Torá o aspectos civiles de Israel. Ni lo uno ni lo otro. Nosotros somos ciudadanos chilenos en lo humano y por lo tanto tenemos que respetar las leyes chilenas hasta que éstas nos impidan practicar una ley de Dios. ¿Recuerdan ustedes la vida de Daniel? Daniel fue un alto funcionario de un gobierno paganísimo, ¿no es cierto? Como el babilonio. Sin embargo, él respetó la ley babilonia, ¿no es cierto? Por ejemplo, Daniel no se opuso a la instrucción babilonia. Daniel aprendió astronomía, aprendió matemática, aprendió todas esas cosas. Para los que no quieren mandar a los niños a la escuela porque es mundana. ¿Qué es lo que tenemos que sacar de eso? ¿Qué era lo que en ese entonces Daniel guardó? ¿Se acuerdan qué es lo que guardó? Su alimentación. Él no se alimentó como los babilonios. Él dijo, no, pues yo no voy a comer esto. Y se la jugó. El carcelero le pone, ¿qué te creí? Y le corta la cabeza. Él no sabía que el carcelero iba a responder y le iba a decir, ok, no. Pero ese es el punto. Cuando Daniel efectuaba su labor y su función y todo eso, hasta que le impidieron adorar a Dios y lo obligaron a adorar al rey, en este caso por medio de una estatua hecha para eso. ¿Se entiende? Ahí dijo, no, hasta ahí. Entonces, eso es importante, hermanos, para poder salir o para poder discernir todas estas confusiones de movimientos que tratan de judaizar la iglesia, movimientos que tratan de meter raíces judías. De partida, las raíces judías, si nosotros nos preguntamos qué piensa Dios del judaísmo, tanto de la época de Jesús como de la época actual, ¿qué creen ustedes que piensa Dios? Lo rechazaría, porque el judaísmo no es la forma que tuvo de adorar Israel como nación original. El judaísmo es un invento de hombre. Es un invento de hombre. El Talmud es más potente en la cultura y en la religiosidad ortodoxa judía que lo que es la propia Torá. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque estamos llenos de cosas que tienden a confundir a la iglesia y esta cosa que ya vamos a llegar al punto de cuál es el papel de Israel que lo tuvo ayer, lo tiene hoy y lo tendrá por toda la eternidad. Pero el judaísmo no viene de Dios. ¿Ya? Cualquier cosa que se quiera introducir a la iglesia, obligándola a practicar rituales o aspectos de lo ceremonial o lo civil, no tiene injerencia en nosotros y no tiene que ver con lo que verdaderamente vino y se entiende incluso por israelitas.
Recuerdan ustedes, los fariseos lo que querían hacer con los gentiles no era librarlos, era judaizarlos, porque para ellos, si no eran judaizados, entonces no podían ser cristianos incluso. Aquellos que trataron de judaizar la iglesia. Entonces, eso es importante, ¿ya? Porque entonces nosotros no estamos, la pregunta es, cuando pecamos, ¿qué parte de la ley es la que estamos violando hoy? ¿No es cierto? Solamente la ley moral, ¿ya? Ahora, si ceremonialmente a ti te gusta, no sé, puedo hacer, porque todo eso también es lindo, todo el ceremonial para los que practican, si lo hacen, ¿no es cierto? Y si tienen alguna raíz judía de quinto, séptimo, quincuagésimo enjuague, ¿no es cierto? Porque en la época de la Segunda Guerra Mundial nadie quería ser judío y ahora todos quieren ser judíos. ¿Les dio con la cuestión? Y si eres del quincuagésimo enjuague y te gusta el Shabbat y todas estas cosas, perfecto. Pero eso es una práctica personal que puede ser una linda tradición, pero no tiene que ver con una petición expresa de Dios. Porque en último caso, Jesús es nuestro descanso. Y ya ni siquiera se remite a un día, es una vida. ¿Ya? Lo segundo en relación a la ley. Toda ley de Dios, como posteriormente las copias, las leyes humanas, tiene un concepto que se llama el espíritu de la ley, ¿no es cierto? Que lo que es el espíritu de la ley es la intención. ¿Por qué se hace una ley? Después está la expresión escrita de esa ley que se le llama la letra. ¿Ya? Tercero, están los castigos por infringir esa ley, ¿no es cierto? Y después están las consecuencias. Entonces, toda ley de Dios tiene este esqueleto básico. Porque cuando Dios dice no matarás o no asesinarás, Dios estaba también apuntando a que no nos hiciéramos daño entre nosotros, que no nos deseáramos mal entre nosotros, que no nos dañáramos entre nosotros y obviamente no llegáramos a la concreción de un crimen, ¿no es cierto? Ese es el espíritu de la ley. La expresión escrita es ya el acto concreto. Recuerdan, los fariseos habían quedado en esto, ¿no es cierto? El castigo tiene un carácter, en el caso de la legislación nuestra, punitivo y de satisfacer la ley, ¿ya? Hay un tercer aspecto o un primer aspecto en el papel que es la rehabilitación, cosa que no se cumple en la gran mayoría de los casos, y después tenemos las consecuencias. Por ejemplo, una ley de tránsito X está hecha no con el deseo de sacar parte, a lo menos en el espíritu, ¿cierto? El espíritu de la ley es que no hayan accidentes y que seamos buenos conductores, que respetemos, en fin, ¿no es cierto? Ahora, si hay una infracción de la ley, o si nosotros infringimos esa ley, obviamente hay un castigo. Te quitan la licencia, una multa de tantos pesos y toda la cosa, pero además pueden haber consecuencias. Salí lesionado, lesioné a otros, en fin, eso es más o menos. Lo mismo pasa con los aspectos de la ley de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos que entender esto para desde aquí evitar esto. No es solamente no hacer algo, sino es que es cambiar el corazón. ¿Ya? Ahora, esta parte, en el caso de nosotros, está apagada. ¿Recuerdan Colosenses cuando dice que él pescó el acta de los decretos que no era culpable y la clavó en la cruz? Ahí está. Pero podemos vivir con eso. ¿Ya? Todo esto tiene que ver con el concepto de la ley, de la vigencia de la ley, qué está vigente de la ley, cuál es el sentido de la ley y qué es lo que verdaderamente nosotros debemos guardar de la ley de Dios. La civilidad o la ley civil termina con el profeta Samuel, pero la ley ceremonial termina cuando Jesús expira en la cruz y el velo del templo
se rompe. ¿Ya? Ahí se acaba el ciclo ceremonial. Porque aún Jesús sacrificó. Jesús vivió bajo la ley ceremonial, ya no bajo la ley civil, ¿no es cierto? Y por supuesto, con todo lo que tiene que ver, y Él vino a recordar el espíritu de la ley. No que la ley tuvo espíritu recién en el Nuevo Testamento. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando hemos estado estudiando los días domingos el oíste que fue dicho. Ese oíste que fue dicho no se refiere a lo que decía la ley de Moisés, sino que a lo que los fariseos habían inventado a lo largo de los siglos. ¿Ya? En cuanto a las consecuencias personales, vemos que el engaño de Satanás fue que Adán y Eva iban a ser como Dios, y obviamente no solamente no fueron como Dios, sino que se separaron para siempre de Dios. En vez de contentamiento experimentan culpa y vergüenza, en vez de confianza aparece el miedo, se esconden de Dios, en vez de la pureza en la relación hombre-mujer, ¿no es cierto?, ahora empieza a ser mediado por la desconfianza, la perversión, tanto en los aspectos físicos como en el aspecto comunicacional. Y en conclusión, como dice Isaías 55, 8, 9, los pensamientos de Dios son por acá y los nuestros son por allá, y nunca, jamás se juntan a menos que Dios haga una intervención. ¿Ya? Y eso fue lo que hizo. Ahora, el impacto de la caída sobre las relaciones. Porque fuimos creados seres sociales. En primer lugar, para relacionarnos con nuestro Creador. En segundo lugar, para relacionarnos con semejantes a nosotros, criaturas semejantes a nosotros, otros seres humanos. Y, en tercer lugar, para relacionarnos con nuestro entorno, lo que se llama el resto de la creación. ¿Ya? Obviamente, cuando el hombre y la mujer pecan, ocurre una muerte. Recuerden que la palabra muerte, aunque en el griego es thanatos y mut en el hebreo, en ninguno de los dos casos significa aniquilación, sino que lo que significa es separación. Una separación radical, una separación que no puede volverse a unir. ¿Ya? La primera consecuencia o la primera muerte, y acá estudiamos la muerte espiritual, física y eterna por forma separada, pero las tres son parte de un mismo paquete que se van expresando en distintos tiempos. La muerte espiritual es inmediata y permanente. La muerte física lleva un tiempo más y la muerte eterna otro tiempo más. Pero ambas, ¿no es cierto?, son partes de un solo paquete. Pero para efectos de estudiarlas, obviamente tenemos que hacerlo así. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Aquí el apóstol Pablo claramente está hablando de que ellos se encontraban muertos espiritualmente. Esta condición, si no es revertida, tiene carácter eterno. La muerte física es de carácter, o la vida física es de carácter temporal, y la muerte eterna también es de carácter eterno o permanente. ¿Ya? Entonces, Pablo le está hablando a aquellos que estaban muertos espiritualmente. Ellos
ahora están, dice, como nosotros, vivos espiritualmente. Nuestra relación con Dios ha sido otra vez restaurada, ¿no es cierto? El ser humano, y esto también es una máxima de la teología y de la doctrina bíblica del pecado, el pecado produjo una total y absoluta separación del ser humano con Dios. El ser humano no está enfermo, ¿ya? El ser humano no está debilitado, no, el ser humano está muerto, que es sinónimo de inerte. O sea, él no tiene ninguna posibilidad espiritual porque eso está muerto, ¿ya? Y si está muerto espiritualmente, nunca jamás podrá conocer de Dios, conocer a Dios. Por supuesto que tendrá una idea de algo como Dios, pero no de Dios. Hasta que Dios no le da vida, esa persona está muerta. ¿Ya? Cuando, en el caso de ese grupo de hermanos de Éfeso, Pablo le dice, vosotros estabais muertos, tiempo pasado, pero ahora estáis vivos, por lo tanto, vuestra muerte física va a suceder, pero se mantiene esa vida física en un aspecto temporal. Sin embargo, este nacimiento acá cambia el destino eterno acá. Y en vez de muerte eterna, entonces nosotros tenemos vida eterna. ¿Ya? Vida eterna. Entonces, el hombre muere espiritualmente y esa condición no cambia a menos que, como dice la misma carta de los Efesios, si nos recordamos el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia. Pero Dios, nunca el ser humano, estamos muertos, incapacitados. El problema del ser humano no es la falta de educación, no es la falta de recursos, no es el tema de la injusticia, el problema del ser humano es el pecado. De ahí se deriva todo lo demás, ¿ya? Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. Es un cambio radical, sobrenatural. Esto cuando veamos nosotros la relación de esta doctrina con las otras doctrinas, tenemos que necesariamente nosotros apreciar aún más lo que Dios hizo por nosotros. ¿Ya? Estando muertos en delitos y pecados, aún estando muertos, nos dio vida. ¿Ya? Nos dio vida. Romanos 3:23, que es un pasaje que más o menos conocemos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien o no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos claros? Esa es la condición del hombre natural y eso debiera ser el curso de toda la humanidad. Sin embargo, por gracia, Dios interviene. Y vamos a ver cómo. Ahora, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, el hombre natural, el ser humano natural, no puede percibir, entender. Fíjense ustedes que percibir es como una fase casi instintiva. Si no puede percibir, menos puede entender. Entender ya es un proceso mucho más elaborado. O sea, ¿por qué?
No puede. Es más, no solamente no puede, sino que le es tan ajeno que lo llega a considerar locura. Los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros como hombres o mujeres naturales. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Por qué? Puede que el hombre esté de acuerdo en algunos aspectos que le parecen bien, pero cuando Dios lo empieza a confrontar con toda su verdad, obviamente que es locura. Es locura. ¿Ya? Mientras Dios supuestamente en la mente, y eso también es importante, hermano, nosotros tenemos que salir por medio de la doctrina de la concepción de Dios y del amor de Dios y de todo lo que se refiere a Dios visto desde nosotros hacia Él. Yo tengo que aprender a amar a Dios como Él quiere ser amado. Jesús dijo, el que me ama va a obedecer mis mandamientos. Nosotros tenemos que aprender a salir de ese ámbito místico emocional con el que queremos ver la relación con Dios. Y no estoy diciendo que sea una relación ni fría ni que no tenga emociones, pero las emociones tienen que estar controladas y manejadas por el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Por eso es que yo no le puedo decir tan libremente a una persona, Dios te ama. ¿Por qué? La ley, para que Dios me pudiera amar, Él tuvo que pagar. ¿Se entiende? Él paga el castigo que me correspondía a mí y ahora legalmente me puede salvar. Dios mismo no violó su propia ley. Y sin embargo nosotros con cuánta libertad tantas veces lo hacemos. Yo pregunto, Dios podría haber dicho, ya, ¿sabes qué? En realidad, borrón y cuenta nueva, aquí ya los voy a llamar así nomás. ¿Podría haberlo hecho? Sí, pues si es Dios, pues. ¿Quién le va a decir a Dios qué hacer? Pero Él respeta su propia ley. Él paga el castigo. Por eso es que nosotros decimos, arrepiéntete por si quizás Dios te concede arrepentimiento. ¿Ya? Nosotros, aquí está Dios, sus pensamientos, propósitos, motivaciones, y aquí estamos nosotros, humanidad, ¿no es cierto? Jamás nosotros íbamos a conocer de Dios nada, a menos que Él se revelara. Él se reveló en la Biblia, ¿no es cierto? Y nos dijo, esta es una sinopsis de quién soy yo. No está todo, imposible que esté todo lo que es Dios. Dios es infinito y la Biblia es finita, desde el punto de vista de la Escritura. Por lo tanto, aquí hay cosas que nosotros podemos entender y nos son claramente explicadas, pero hay muchas otras que solamente nos son declaradas. Y cuando nosotros tratamos de explicarnos la elección, explicarnos el infierno, todo eso, vamos a perder nuestro soberano tiempo porque no está revelado. Y lo que no está revelado, no está revelado. Nadie lo va a poder encontrar. ¿Ya? Nadie lo va a poder encontrar. Y se nos pide a nosotros, más que entender algo que nos carga a nosotros, ¿no es cierto? Es eso. Nosotros vivimos excusando. ¿Está bien? ¿Obedece? ¿Con C? ¿Sí? Sí. Bien. Obedecer. Nos carga obedecer. ¿Cierto? ¿Ustedes han visto a mi amita? Esa señora, esa viejita tiernecita. Bueno, ella era profesora normalista. Cuando no era viejita, ella era jovencita. No era tan tiernecita como...
Era terrible. Yo creo que por eso me traumé y nunca aprendí bien la ortografía, a pesar que leía siempre. Ahora, nunca he sabido qué relación hay entre leer y tener buena ortografía, pero eso es lo que decía. La ley. Jesús paga y él ahora, sin violar su ley, me puede imputar a mí salvación. Y se revela a mi vida por medio de la Escritura. Yo no puedo conocer a Dios a menos que Él me perdone, me dé el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo me da el entendimiento para su revelación. ¿Ya? Pero cuando el hombre muere espiritualmente es imposible que lo conozca. Por eso es que nosotros no pretendamos que los inconversos entiendan, crean, acepten la Biblia. Los inconversos necesitan el Evangelio y el Evangelio es un llamado al arrepentimiento. ¿Ya? 2 Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Fíjense, entre los que se pierde está encubierto. Si a nosotros ya no nos es encubierto, es porque salimos de esa situación de estar perdidos. Y explica el por qué. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, vamos a poner ese mismo versículo porque a todas luces el Dios de este siglo es Satanás, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿Satanás opera por su cuenta o Satanás está bajo la soberanía de Dios? Bajo la soberanía de Dios. O sea que Él le está cegando el entendimiento a quienes Dios le permite cegar el entendimiento. Y dejar de cegar el entendimiento a quienes Dios les dice, deja de cegarles el entendimiento. Ese es un misterio. No tenemos explicación para eso. Tenemos solamente una declaración de la cual todos nosotros ahora tenemos que sentirnos más agradecidos que antes, que cuando entramos por esta puerta, porque no somos mejores que los que tienen el entendimiento entenebrecido y no tenemos la más mínima idea de por qué Dios hizo que Satanás nos sacara ese velo. ¿Ya? Por eso es que no podemos actuar ni con juicio, ni con ningún tipo de mal sentimiento hacia aquellos que están sin Cristo. Ellos deben ser siempre dignos de misericordia, ¿no es cierto?, de nuestras oraciones y por supuesto también de nuestra evangelización. Pero nunca, por eso es que la verdadera postura frente a la doctrina de la elección es humildad, mata todo tu orgullo, porque tú sabes por primera vez que no hay nada en ti o en mí que nos haya hecho merecedores de que Jesús clavara en la cruz el acta de mis propios decretos, que me culpaban delante de Dios. Muerte física. Por supuesto, la muerte física comenzó al instante que Adán y Eva pecaron. Algo pasó en su fisiología, en su organismo, que ¿no es cierto?, se alteró y comenzó a morir. En el caso de las generaciones prediluvianas, el promedio de vida de ellos era de 623 años. ¿Ya? El promedio. Llegando, por supuesto, Matusalén a 969, exactamente, el que vivió más. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó después? Antes del diluvio hay una declaración de Dios que dice que la maldad se había multiplicado tanto que Dios dijo, no, el hombre tiene que vivir menos, porque mientras más vive, más maldad hace. Y entonces dijo, no, va a vivir máximo 120 años, en promedio, máximo.
¿Ya? Entonces, pero al momento de pecar se comienza a producir ese trastorno que nos conduce a la muerte física. ¿Ya? Fíjense que normalmente nosotros debiéramos supuestamente encontrar un estado como de madurez, por así decir, si no me equivoco, entre los 25 y 35 años, en que se produce un estado como de equilibrio, así entre los tejidos que nacen y mueren, en un proceso que de alguna manera debiera mantenerse indeterminadamente en el tiempo, ¿no es cierto? Porque tenemos una etapa intrauterina donde el crecimiento no es solo, matemático, sino que exponencial. O sea, en 3 semanas una cuestión que era un punto ya es una cosa gigante en relación al punto, y así sucesivamente. Después empezamos el postnatal, ¿no es cierto? Y empieza, y también crecimiento, y siempre hay una renovación. Y acá cuando llegamos a esta etapa, más o menos, puede que me equivoque, y acá sí que aspectos ambientales pueden acortar esto, alargar esto, pero en rigor, esta etapa, ¿no es cierto?, de equilibrio debiera mantenerse indefinidamente. Pero por alguna razón, que la gente hoy día lo asume como natural, no es natural, aquí se ve la causa del pecado. Empieza el proceso exactamente inverso a esto, hasta que la máquina para, por una falla multiorgánica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica. Es una ley, pero que no es natural, porque no estábamos hechos para eso. Entonces, la muerte física es la evidencia física, ¿no es cierto?, de que el hombre está bajo maldición. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ya, hay una sola vez que se muere físicamente, si es que el Señor no viene antes por nosotros y nos lleva con Él en lo que llamamos el rapto, ¿no es cierto? Pero la muerte física es algo que nos es común a toda la humanidad, salvos y no salvos. Ahora, el ser humano o la criatura, o tú y yo, fuimos creados eternos. ¿Ya? Fuimos creados eternos. Vale decir que tú vas a ser el mismo desde el momento en que naciste y por toda la eternidad. Estés con Dios o estés sin Dios. Pero vas a seguir siendo la misma persona, el mismo ser, la misma identidad. ¿Ya? Muerte eterna. La consecuencia final de la caída es el juicio. El juicio final donde se lee la sentencia, la condena eterna de la eterna separación de Dios. Apocalipsis 20:6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Sabes qué? Esos somos, o parte de ese grupo somos nosotros. Todos los redimidos, desde Adán hasta el rapto, todos los millones de redimidos, seremos parte de la primera resurrección. Vale decir, los primeros en recibir el cuerpo glorificado. Cuando recibamos el cuerpo glorificado, ahí nunca, jamás el pecado va a tener ya ninguna injerencia sobre nosotros. Nosotros hemos sido libres de la culpa del pecado, somos liberados en la medida de nuestra santificación de la influencia del pecado, pero un día en la resurrección seremos libres de la presencia del pecado, ¿ya? Y tendremos un cuerpo como semejante al de la resurrección de Jesús. Entonces, de aquí empieza un periodo que se llama el milenio, ¿no es cierto? Aquí van a nacer seres humanos también, y ya lo explicamos largamente acá, y cuando este periodo termine,
Aquí es donde dice que reinaremos 1000 años con Él. Cuando este periodo termine, se da paso al juicio final ante el gran trono blanco. Ahora, aquí en el Hades o en el Seol o en el infierno, ¿no es cierto? Están desde Adán hasta acá, o sea que aquí en la primera resurrección nuestra, ellos siguen abajo por otros 1000 años y solamente van a salir acá. ¿Ya? Todas las almas que murieron sin ser salvos. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y ahora el 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el destino final de los que mueren sin salvación. Aquí va a ir la muerte, el infierno, va a ir el falso profeta, el anticristo, Satanás y los millones de seres humanos sin Cristo. ¿Ya? Ellos están ante el trono de Dios de pie. Esto es una ceremonia, es una ceremonia solemne de lectura de sentencias. Esto es exactamente igual cuando se dice el acusado póngase de pie y se le lee su sentencia. Ya no hay tiempo de arrodillarse, ya no hay tiempo de pedir perdón, sino que lo único que espera es la lectura de la sentencia final. ¿Ya? Y dice que se abren los libros y comienza esa sentencia en función de esos libros. Esos libros son la historia personal de cada uno de nosotros, o de cada ser humano sin Dios, perdón. Todos los pecados de pensamiento, todos los pecados de acción, todos los pecados que cometió, todos esos serán leídos en ese tribunal y son los que determinarán la sentencia final. Pregunta, ¿dónde están nuestros libros hoy? Clavados en la cruz. Mira qué maravilloso. No tenemos libros nosotros de cuentas de Dios. Pero el que muere sin Cristo va a tener ese libro tan lleno como pueda llenarlo un pecador en toda su vida. Y es un acto solemne donde se abre el libro y se le comprueba al acusado que no está inscrito ahí. Porque van a salir muchos, dice el Señor Jesús en aquel día, pero ¿cómo si yo no puedo estar aquí si yo en tu nombre hice esto, hice esto, hice esto? Mira, nunca te conocí. No estás aquí. Esa es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Entonces, las consecuencias en cuanto a las relaciones. La primera consecuencia, la muerte de nuestra relación con Dios, que trae como consecuencia muerte física, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. Las tres son un mismo paquete, pero durante nuestro ciclo de vida, si nacemos 2 veces, moriremos solo una vez. Pero si aquí nacemos solamente una vez, moriremos 2 veces. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya nací? Sí, ese fue tu primer nacimiento. Pero tienes que nacer espiritualmente. Porque si no naces espiritualmente, morirás en tus delitos. Morirás físicamente y morirás
eternamente. Esto, hermanos, es terrible de entenderlo como la Biblia lo muestra, como es, ¿no es cierto? Pero a la vez es un bálsamo para nosotros que nos tiene que hacer buscar con mayor ahínco y gratitud a nuestro Dios, servirle en obediencia, ¿no es cierto? Y tener misericordia de aquellos que están sin Cristo. Hasta que el Señor no diga, se acabó la vida de un inconverso, hasta el último momento siempre hay una esperanza. Nosotros no sabemos quiénes son sus hijos. Él por supuesto que lo sabe porque es Dios. Pero a nosotros nos ha puesto para rogarle que le llevemos el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que hacerlo no como los gálatas que pervirtieron el Evangelio, sino como el Evangelio es. Nosotros no podemos pensar del inconverso sentimentalmente, tenemos que pensar con el amor de Dios. Esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven necesita arrepentirse, pero si nadie le dice la condición y el peligro en que se encuentra, porque es más fácil decirle, y eso es por nuestro propio egoísmo, no tanto porque queramos, no, sino porque no queremos quedar mal, no queremos tener problemas con la persona, no queremos parecer que somos intransigentes. Siempre estamos pensando en lo que nos puede pasar a nosotros, lo que podemos dejar de percibir nosotros, lo que podemos dejar de tener nosotros, lo que podemos perder nosotros. Por eso es que también cuando una persona rechaza una o dos veces el Evangelio, hay que dejarla ahí. Porque una de las cosas más terribles, recuerden, vamos a verlo también, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tú le estás presentando el Evangelio para que venga el Espíritu Santo a su vida, ¿y qué es lo que hace esa persona? Lo rechaza. Y rechazar al Espíritu Santo es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y por supuesto ese es el pecado imperdonable. Todo pecado se puede perdonar, pero si yo rechazo al autor de la salvación, no puedo tener salvación. Entonces el machaque no es lo que cuenta. Es la sinceridad, el amor y la claridad y la oración por una, dos veces y dejarlo ahí. Y dejarlo ahí. Jesús nunca insistió sobre ninguna persona y ningún ejemplo en el Nuevo Testamento habla de insistencia. ¿Por qué? Porque la insistencia es esfuerzo humano. Y normalmente nosotros insistimos cuando a la persona no le ha quedado muy claro. Porque si a la persona le queda muy claro, te va a rechazar a la primera, al tiro. No te va a dar otra chance. Pero va a quedar esa semilla ahí. Y tú ora, porque en algún momento, si el Señor tiene misericordia en su infinita soberanía, puede activar esa semilla. ¿Ya? La próxima semana vamos a ver la relación con otras personas y cómo se quiebra también la relación con la creación bajo la cual fuimos puestos como administradores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie se durmió? Muy bien. Ok. Oremos. Padre, te agradecemos en esta noche. Primeramente por ser tus hijos, te agradecemos porque un día nos permitiste poder, que haya sido quitado el velo que teníamos, a través de tu Espíritu Santo nos permitiste poder conocer el Evangelio y nos diste salvación. Te agradecemos, Padre, porque no lo merecemos, es algo que nunca hubiésemos podido alcanzar con nuestras propias fuerzas. Y te pedimos que tú nos ayudes a comprender esta realidad cada vez más. Te rogamos, Señor, de que nos permitas poder ir creciendo en tus caminos, poder ir conociendo más de tu palabra, poder ir compartiéndola más con aquellos que no te conocen. Y rogamos por aquellos que no te conocen, Padre, para que tú también les puedas quitar el velo a ellos, que puedas concederle arrepentimiento de salvación, por aquellas personas que les hemos predicado en algún momento, por aquellas que oramos constantemente para que tú puedas darle esa salvación, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, si es que así está en tu voluntad el poder hacerlo. Te pedimos también por la gente que nos acompaña a través de la transmisión, que tú les puedas bendecir, que les puedas permitir también conseguir una iglesia para congregarse, para que ellas también puedan seguir
creciendo, Señor, en el lugar, en las comunidades, que es lo que ellos estén, Padre Celestial. Y te rogamos que tú nos acompañes de regreso a nuestros hogares, como siempre, Señor. Y te agradecemos por cada una de las bendiciones que tú nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.